¿En serio vamos a hablar de esto? Pero si ya hay medio millón de videos en YouTube sobre el tema, ¿qué puedo agregar yo a la conversación? Después de todo, este tópico está más toqueteado que el coño de la Bernarda. No, esperen. Esa comparación fue horrible. ¿Podemos hacer una toma 2? Este tópico está más toqueteado que un niño en una iglesia. Ya en serio, este es uno de esos temas que todo aquel usuario de YouTube que gusta de hablar sobre narrativa y construcción de personajes ha tocado mínimo una o dos veces en su respectivo canal. Es un tema que parece fascinar a la gente, pero ¿por qué? Entiendo querer ver videos o leer artículos relacionados a la escritura de personajes en general, ya sabes todo eso de qué es un personaje tridimensional, desarrollo de personaje, el viaje del héroe, etcétera, etcétera, o hablar sobre las características de un tipo de personaje en específico, dígase los villanos, antihéroes y demás seres parecidos. Pero, ¿por qué la gente se centra tanto en la escritura de los personajes femeninos? Después de todo, con la excepción de ciertos rasgos físicos, el hombre y la mujer no son diferentes. No es como si fuéramos como otras especies donde la hembra mide el doble del tamaño que los machos y que además tienen la costumbre de devorarle la cabeza a su pareja tras terminar de reproducirse. Aunque tras ver cómo todo el mundo reaccionó con la tipa del Resident Evil 8, sospecho que una buena parte de la población mundial desearía que se fuese el caso. Y para ser honesto con ustedes, la idea de que una mommy me destroce me llena la cabeza de un sinfín de ideas terriblemente maravillosas que prefiero guardar para Halloween. Pero, volviendo al punto, cuando yo hice la encuesta que dio como resultado este video, alguien puso un comentario donde decía que lo primero que tienes que hacer es crear un personaje que caiga bien y luego fijarte en el género del individuo. Y ya está, ¿no? La misma táctica que concibió al personaje de Ripley, de la saga de Alien. Y ella es muy querida, pero entonces, si es así de fácil, ¿por qué hay tanta fascinación con este tema? Pues es que simplemente escribir personajes femeninos es difícil. ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo dijo! ¡Lo dijo! Pero antes de hablar de lo que sea, me gustaría volver a eso dicho sobre el género, sobre cómo no es necesario pensar en el género del personaje antes de escribirlo. Y no es tan sencillo como eso. Para explicar esto, veamos nuevamente a nuestra amiga Ripley. En el documental The Beast Within, The Making of Alien, se habla sobre cómo el personaje de Ripley originalmente iba a ser hombre, pero esto fue cambiado a último momento porque les pareció interesante tener a una mujer como protagonista. El tema con Alien es que en esa película se creó primero a los personajes pensando en su rol dentro de la tripulación y luego como individuos. Por eso el cambio de Ripley a mujer es uno que no termina afectando ni al personaje ni a la trama, porque los personajes humanos de esa película son poco más que hojas en blanco, pedazos de carne tirados al escenario con el fin de ver cómo lidian con la criatura, con pequeños fragmentos de caracterización por ahí. Algo parecido pasa con el personaje de Samus Aran de la franquicia de Metroid. Ella no fue concebida originalmente como una mujer. Fue a mitad del desarrollo del primer juego donde alguien dijo: "Hey, ¿no sería genial si la persona detrás de la armadura fuera realmente una mujer?". Y así quedó la idea. Al igual que con Ripley, este cambio realmente no significa nada ni para la historia ni para el personaje, más que nada porque ella no interactúa con nadie, porque el primer juego de Metroid es bastante liviano en historia. Lo curioso es cómo en estas dos franquicias se empiezan a implementar conceptos más femeninos con sus personajes principales a partir de la segunda entrega. Tanto Samus como Ripley se ven en la necesidad de proteger a criaturas más débiles que ellas, dando un cierto aire maternal a sus personajes. Ya a partir de este punto no podemos decir que el género no importa con ellas, porque estos son elementos fuertemente conectados con la feminidad, y luego en otras entregas se exploran esta clase de cosas a profundidad, lo cual no siempre termina con resultados positivos. ¿O me equivoco, Sammy? Esto mismo se puede encontrar en otros personajes que la gente adora usar como ejemplos. Ya saben, Sarah Connor, la novia, la princesa Leia, Natasha Romanoff y muchas otras. Todas ellas son mujeres, tienen elementos únicos del género que son. No podemos cambiar su género porque eso las volvería personajes completamente diferentes. Por lo que, salvo por casos como la primera aventura de Samus o Ripley, realmente no puedes escribir un personaje sin pensar antes qué o
quién es, porque el género, querramos o no, significa mucho para la identidad de un individuo, no solo por cosas tan superficiales como la vestimenta o el look, sino que además por cuestiones como su lugar en el mundo, su rol en la sociedad, expectativas que tiene la gente sobre él o ella y todo eso. Y ahora me imagino que algunos de ustedes, mis hermosos abuelos todos, ay qué lindo, me dirán, pero mensch, no es tan difícil, solo hay que escribir una mujer y ya, como pasa en muchas series, lo estás haciendo ver más difícil de lo que es. Y sí, lo sé, no debería ser algo complicado, pero muchas veces ocurre que la gente no escribe personajes femeninos, o mejor dicho, no escribe mujeres, escribe arquetipos que vio antes, lo cual muchas veces ocurre porque el escritor no es capaz de conectar o entender del todo bien lo que es la figura femenina más allá de algo superficial. Y antes de que me digan algo, usar arquetipos no es algo necesariamente malo. El asunto es que, a menos que seas un escritor particularmente bueno, puede que tu personaje se termine sintiendo como uno que hizo otra persona, porque los arquetipos inevitablemente se terminan sintiendo como algo ya visto. Este es un punto donde encontramos un muro algo difícil de superar para todo aquel que es nuevo en esto de escribir personajes, porque, y como acabo de decir, si bien no está mal usar arquetipos o clichés o lo que sea, lo que pasa con las mujeres es que pareciera que ellas tienen un número limitado de arquetipos si los comparamos con la cantidad de arquetipos masculinos que existen. A ver, pensemos y pensemos bien, ¿cuántos arquetipos femeninos conocemos? Los primeros que se me ocurren son la madre, la cazadora, la hechicera, la optimista barra inocente, la seductora, en la cual también está la femme fatal, la curandera, la seria barra racional, la damisela en apuros y ya. Aquí obviamente me estoy centrando más que nada en un contexto de fantasía. Además hay que admitirlo que con el paso de los años se ha expandido este abanico un poco y ahora también tenemos cosas como la guerrera, la tirana, entre otras muchas opciones. Pero si bien no creo que ningún arquetipo sea exclusivo de un género en particular, es innegable que la figura más representativa de cosas como el héroe, el bardo, el comediante, el forajido, el caballero, el amigo leal, el edgy y muchos otros son hombres. ¿Existen personajes femeninos que cumplen alguna de estas funciones? Pues sí, claro que sí, pero la gran mayoría son excepciones. Ante esto puede que alguien diga, muy bien, entonces voy a tomar uno de estos arquetipos y voy a implementarlo en un personaje femenino. Eso se puede hacer y se ha hecho muy bien en el pasado. Un personaje que a mí en lo particular me encanta es Furiosa de Mad Max Fury Road, la cual es básicamente el héroe, el caballero, la rebelde que lucha contra la tiranía. Por eso dije que no creo que estos arquetipos sean exclusivos de un género, pero muchas veces pasa que cuando alguien empieza a escribir, y admito que esto es algo que me pasó a mí también, que nosotros tendemos a imitar otras obras, a nuestro anime barra manga favorito, a nuestra película favorita o lo que sea, y al imitarlo también terminamos imitando los arquetipos que usó esa obra que tanto nos gusta. Cuando yo creé a Mercedes, un personaje de mi cómic, la concebí como la curandera tierna, inocente y tetona del grupo. O sea, una orihime con un nombre latino. Sí lo sé, era muy fan de Bleach antes, tengo todos estos volúmenes en mi repisa para recordar esa época oscura en mi vida, por favor déjenme. Y estoy seguro que esto es algo que le pasó a mucha gente nueva en todo esto de escribir. Pero recuerden esto, cuando se trata de escribir personajes, ya sea hombres o mujeres, primero piensen en la gente de su vida, en la gente real, úsenlos a ellos como inspiración, aunque sea una inspiración minúscula, igualmente sirve. Ahí tienen a autores famosos que hicieron lo mismo, por ejemplo, Gege Akutami de Jujutsu Kaisen mencionó en una entrevista que Itadori está fuertemente inspirado en su hermano menor. O también tienes a Oda de One Piece, que ha mencionado que muchos de sus personajes están inspirados en gente de la vida real, ya sean actores o gente que él conoce de la calle o de bares o lo que sea. Aunque una cosa importante a tener en cuenta sobre esto de usar arquetipos normalmente utilizados en hombres con personajes femeninos es que debes saber cómo adaptar este arquetipo al personaje sin caer en contradicciones algo extrañas. Esto no es algo que he visto que pase muy seguido, pero debes tener cuidado de, por ejemplo, escribir un personaje femenino con el arquetipo del héroe o el rudo badass y que aún así ella diga algo en plan,
no sé, ustedes pelean como unas niñitas, o esa clase de cosas que dan a entender que las chicas son débiles, porque ahí queda algo raro. Se entiende que cuando pasa esta clase de cosas por lo general se hace como una broma, pero cuando se usa con esta clase de personajes que por lo general son poco femeninas y todo eso, como que terminas dando a entender que ser femenina implica ser débil. Y he aquí un problema bastante grande con la escritura de las chicas últimamente, especialmente en Hollywood. Parece que existe esta idea de que ser femenina es algo malo, es algo que significa ser débil, y eso es una estupidez. Me recuerda mucho a aquel capítulo de Los Simpson donde Marge se vuelve musculosa y empieza a ejercitar su cuerpo luego de que la roban. En cierto punto ella dice que por culpa de su feminidad ella no logró ganar un campeonato ya que eso la debilita o algo así. Ese capítulo critica justamente toda esta noción ridícula que parece existir actualmente de que está mal ser femenina. Esta es una más de las muchas razones de por qué Nobara Kugisaki es tan genial. Como bien dijo ella, no le importa si tiene PU o PE, solo le importa vestirse bonita, pintarse la cara, ser tan bella y que todos la miren, la miren, la miren, porque es tan bonita, todos la miran, porque todos... I don't know what that was. I don't. ¿En qué estaba? Ah, sí, Nobara Kugisaki Supremacy, baby. Pero volviendo al tema de ser abiertamente femenina, me parece curioso de que esta idea de que para ser un personaje fuerte e independiente y todo eso, se tenga que endurecer a las chicas y casi despojarlas de todo rasgo femenino, o hasta hacer que ellas rechacen esa clase de cosas. Es interesante porque los personajes masculinos con el paso de los años han ido dejando de lado ese cliché de tipo duro y super macho para dar lugar a tipos fuertes, sí, pero que se permiten llorar, sentir miedo, dolor y todo eso. Es curioso como parece que quieren que las chicas se vuelvan en ese arquetipo ya anticuado del héroe de acción. Ahora que menciono el tema de los personajes fuertes y todo eso, quiero hablar de dos, supongo que se pueden llamar tipos de personajes, las Mary Sue y las damiselas en apuros. Quiero hablar de estos personajes porque ellas son una fuente constante de dolores de cabeza para todo aquel que quiera escribir un personaje femenino estos días. El porqué es simple, la gente tiende a observar y juzgar más intensamente a los personajes femeninos, especialmente a aquellas que comparten ciertos atributos similares con estos dos tipos de personajes. Red, de Overly Sarcastic Productions, comentó algo de esto en un episodio de Trop Talk sobre personajes femeninos fuertes, una serie de videos que yo recomiendo ya que son muy interesantes. Aunque una observación que me gustaría agregar, que es una opinión personal, yo creo que algunas personas únicamente se ponen a sobreanalizar o a tratar de encasillar a estos personajes en estas categorías por cosas que dijo o el autor o alguien más antes de que salga el producto en cuestión. Con esto hago referencias principalmente a las películas donde o el director o la actriz o quien sea no puede evitar mencionar lo fuerte que es el personaje o lo transgresora que es o algo así, lo cual inevitablemente va a hacer que la gente se enfoque en ella. Lo cual también hace que frases o momentos que de otra manera podrían pasar como algo inocente y ya tengan una reacción poco deseada por cierta parte del público que posiblemente ni vea la serie y nomás lea capturas que saca la gente fuera de contexto por Twitter. Además, hay que decirlo, a veces queda bien cringe. O sea, esa escena de Endgame con todas las chicas parece una escena de una película de Zack Snyder por cómo poco más te gritan un mensaje a la cara. Lo cual creo que hasta la mujer más orgullosa de ser mujer se torcería el rostro con disgusto por ver cómo Disney metió tan a la fuerza un momento de girl power que se siente tan deshonesto. Y esto es algo que Disney hace mucho últimamente con sus producciones live action. Si no, miren la porquería que fue la película de Mulan, con su pobre intento de mostrar a la personaje titular como alguien fuerte, aun cuando la versión original ya lo había hecho. En serio, Disney, por favor, deja de tratar de vender que sos woke, porque es por culpa de varios productos tuyos que se ha vuelto tan jodidamente complicado hablar sobre este tema sin tener que mencionar a Rey o a la Capitana Contenido para Punisher Panther.
Ok, creo que me fui del tema, permítanme retroceder un poco. El asunto con las Mary Sue es que es uno de esos términos que la gente de internet adora tirar a lo bestia, y como ha pasado con tantos términos, el significado de la palabra se ha distorsionado y ahora nomás significa personaje femenino que a mí no me cae bien. Porque Mary Sue no es una chica o chico que tenga una habilidad excepcional dentro de una historia o que es fuerte y ya. Una Mary Sue en su formato original es un avatar del autor, un self-insert literalmente del autor dentro de la historia, como Dante Alighieri con ese fanfic raro que hizo donde estaba con su senpai Virgil en el infierno. Este avatar en cuestión hace que todo lo que pasa en la historia gire en torno a él o a ella. Tiene el pasado más trágico de todos, es súper atractiva, tiene todos los poderes super overpowered de la serie, y sus problemas son problemas diminutos, en plan, es muy celoso, se preocupa demasiado por sus amigos, ese tipo de falencia que tienen los personajes que realmente no implican absolutamente nada. Es básicamente ese personaje OP de todos los fanfic pedorros que hace la gente con sus OC, donde termina siendo un harem con todas las chicas del manga y a veces también termina convirtiendo a los chicos en chicas para que se metan en su harem. Créanme, en mis tiempos oscuros yo solía leer muchos fanfic y me he encontrado con muchas joyitas y son muy... En otras palabras, es un término que yo evitaría utilizar para criticar a un personaje porque es uno que tiene un significado tan borroso a estas alturas que nomás parece ser un bait o un argumento vago que utilizas cuando realmente no sabes cómo justificar tu opinión, o al menos así lo veo yo. Las damiselas en apuros son un tema algo más interesante. Todos conocemos este tropo, la persona que es secuestrada y tenemos que salvar, a veces en más de una ocasión, es un clásico. Lo que pasa, y esto es algo que yo también he sido culpable en más de una ocasión en mis videos, es que la gente como que tiende a ver mal a estos personajes por ser secuestrados o por no tener la capacidad física de arrancarle la cabeza a sus secuestradores. Muchos tenemos esta costumbre de denigrar a un personaje porque este no puede quizás salir de esa situación por su cuenta o por no tener la fuerza necesaria para tal y cual. Esta es una visión que no es para nada buena ni justa, porque le estás quitando valor a este personaje que, si bien tal vez no es poderoso, tal vez sí es fuerte de otra manera. Como dije antes, la Mulan de la película animada clásica no podía hacer todos esos saltos y volteretas que hace la versión actual, pero aún así tuvo el valor de ir a luchar a una guerra aun cuando ella no tenía ningún tipo de experiencia en el campo de batalla. Este hecho la vuelve más valerosa e interesante como personaje. Ser débil físicamente o tener que ser rescatado o lo que sea no vuelve a un personaje en alguien inferior. Esto lo digo porque he visto mucho últimamente en la comunidad de One Piece que constantemente están tirando abajo a Sanji desde que fue capturado en Whole Cake Island. Casi parece que la gente no entiende que él se fue con el enemigo para proteger a sus amigos. Eso no es debilidad, eso es decisión propia, eso es fuerza. No sé si esta es una opinión controversial o algo parecido, pero yo siempre he pensado que Cenicienta es un personaje bastante fuerte. No es tan decidida como otras chicas Disney luego de ella, lo sé, pero yo siempre he pensado que ella es alguien bastante admirable porque ella aguantó muchas cosas malas, todas las cosas horribles que le hizo su madrastra, sus hermanas y todo eso, y ella se lo aguantaba con una sonrisa porque ella esperaba que la cosa mejorara. Ella se esforzaba para tratar de divertirse en su trabajo y en ningún momento ella dejó de ser alguien alegre. Yo sé que la gente no tiene una opinión particularmente fuerte de las primeras chicas Disney, pero para mí Cenicienta siempre fue un personaje admirable. Además, en la tercera película ella se volvió una badass. Creo que con todo esto último me alejé un poco de la pregunta inicial. ¿Por qué hay tanta fascinación con la escritura de los personajes femeninos? Yo creo en lo personal que se debe a lo mencionado cuando hablamos sobre las Mary Sue y damiselas en apuros, que la gente tiende a centrarse en analizar y observar específicamente a tus personajes femeninos, más en estos días con las redes sociales donde todo el mundo juega a ver quién hace la hot takes más grande del día. Esto se puede ver aun si las opiniones son positivas. Imagino que se habrán topado en algún momento con algún post o algo parecido donde hablan sobre cómo este es un gran personaje femenino que no se parece en nada a este otro de acá y esa clase de cosas. No se ve esta clase de comparaciones con tanta frecuencia con los personajes masculinos, como que el
público tiende a enfocarse demasiado en ellas, y estoy seguro que esta clase de cosas inevitablemente genera un cierto temor en el corazón de todo escritor novato, porque tú obviamente no quieres hacer algo como esos personajes que la gente siempre usa como malos ejemplos. Y una cosa, en lo personal, yo no creo que sea imposible para un hombre escribir un personaje femenino. Creo que todos podemos hacer algo así, pero en el caso de que tú te sientas inseguro sobre cómo te quedó tu personaje, de que no sepas si vas bien encaminado o algo parecido, te recomendaría que hables con tus amigos o con alguna chica que tengas cercana en tu vida, ya que para todo lo relacionado con la escritura siempre es bueno tener gente cerca que lea todo lo que tienes o que opine sobre tus ideas. Es una buena forma de buscar una segunda opinión e incluso de inspirarse. Esto, obviamente, es algo que tú le preguntarías a aquellos con los que tú tienes mucha confianza. Escribir es difícil, escribir personajes aún más. Por eso mucha gente trata de imitar algo que le gusta. Es algo que todos hacemos al inicio. No es un hecho para avergonzarse. Pero créanme cuando les digo que a la larga es más recomendable inspirarse en la gente que te rodea o en gente random que ves en la calle o lo que sea, porque la gente real tiene una gran variedad de personalidades, muchas de las cuales puede que no encuentres en un trabajo de ficción. Este es un tema complejo, tanto que no me siento seguro de ponerme a decirles así es como se escribe un personaje femenino. Por eso decidí en su lugar hacer un video donde les dejo los problemas principales que puede que encuentren o que hayan escuchado con respecto a este tipo de cosas, para que sean conscientes de esta clase de problemas, para que investiguen por su cuenta, para que incluso lo hablen entre ustedes y puedan sacar una conclusión propia. Lo mejor que uno puede hacer con este tema es informarse, leer, analizar y observar, en lugar de tratar de imitar a otros. Espero haber podido generar algo de curiosidad en ustedes. Honestamente, no puedo esperar para leer todas sus opiniones en la caja de comentarios, ya que este es un tema muy interesante. Con todo esto dicho, me retiro. Lamento si el video se siente que no tiene realmente un punto final, ya que al ser este un video donde realmente no explico cómo escribir un personaje, tal vez no supe cómo cerrarlo del todo bien, pero igualmente espero que el video les haya parecido interesante y entretenido. Si les gustó, como siempre, los invito a suscribirse, darle like, a compartir el video con sus amigos si quieren y todo eso. En fin, yo me retiro. Nos estamos viendo otro día con otra cosa. Chao.